Radar Comunicaciones, radio, televisión e internet presenta Al Pan Pan, Vino Vino. Conduce la trabajadora social y psicóloga Silvana Gómez Oyarzo. Hola, buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa Al Pan Pan, Vino Vino. Hoy día vamos a seguir conversando sobre la infancia, porque la semana pasada, ¿no es cierto?, hablamos de la infancia relacionado un poco con la crianza, el apego, los vínculos, ¿no es cierto?, algo súper importante porque nos estamos dando cuenta, lamentablemente en Chile, algunas estadísticas, algunos índices que hablan de que nos falta todavía un poco trabajar mejor los cuidados en la infancia. Y para esto tenemos dos expertos hoy en día, profesionales psicólogos, colegas de mucha experiencia en lo que tiene que ver especialmente con temas relacionados en apego. El primer invitado es el doctor Jaime Silva. Él es psicólogo, doctor en psicobiología de la Universidad Complutense de Madrid, académico y director del Centro de Apego y Regulación Emocional CARE de la Universidad del Desarrollo, Santiago, y miembro del Departamento de Psiquiatría Clínica Alemana de Santiago. ¿Cómo está, doctor Jaime Silva? Hola, muy bien, pues muchas gracias por esta oportunidad de poder comunicar ideas y tener una conversación que tenga una difusión y un alcance a la gente aquí en Punta Arenas. Esa es la idea, ¿no es cierto? Cuando más podamos conversar sobre salud mental, mucho mejor. Y el segundo invitado es el doctor Rodrigo Cárcamos, también psicólogo, doctor en Development Psychopathology, Universidad de Leiden, Holanda, académico Universidad Magallanes, Punta Arenas, presidente de la Red Iberoamericana de Apego, psicólogo infanto-juvenil, Clínica Magallanes, Red Salud. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, muchas gracias, Silvana, y también me sumo al agradecimiento que dijo Jaime recién para poder conversar sobre esto y que se difunda en la población de Magallanes, este tema que es tan relevante como lo mencionabas. Sí, esa es la idea en el fondo. Bueno, el tema de hoy día, ya para que sepan, es sobre el estrés tóxico en los niños-niñas, ¿ya? En el fondo, ¿qué es esto? Porque yo creo que no muchos auditores o televidentes han escuchado, ¿no es cierto?, in situ, tanto lo que tiene que ver con el estrés tóxico. Uno siempre escucha un poco los estilos de crianza, el apego, los vínculos, pero ¿qué es el estrés tóxico? ¿Quién nos puede entregar un breve resumen en relación a eso? Aquí vamos a empezar. ¿Quién habla primero? Usted, esto es libre. Sí, mira, bueno, lo que pasa es que el estrés, como otras experiencias emocionales en general, y sobre todo las experiencias emocionales displacenteras o negativas, en realidad uno debería como observarla en una dimensión amplia, donde, claro, la poca activación o la reactividad emocional baja tiende a no tener consecuencias negativas, ¿ya? La activación media generalmente tiene, al revés de lo que uno piensa, efectos que pueden ser positivos. Por ejemplo, un estado emocional activo puede favorecer, no sé, la atención, la memoria, la concentración, mientras que experiencias emocionales muy intensas pueden tener efectos, como dice la palabra, tóxicos, es decir, que generan un daño, que generan una problemática o que de alguna manera interfieren con procesos normales del desarrollo, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en la gama de experiencias que una persona puede vivir en su trayectoria, ¿no es cierto?, vital, hay algunas experiencias o contextos o seguidillas de experiencias que en el fondo se pueden traducir en este efecto que es dañino, ¿ya? Y ese efecto dañino tú lo puedes ver desde, por ejemplo, factores fisiológicos, ¿ya? Por ejemplo, la hormona del estrés, que es el cortisol, tiene un efecto que, como dije anteriormente, por ejemplo, en zonas del cerebro como el hipocampo, que es una zona que tiene que ver con la memoria, en niveles normales, ¿verdad?, o de activación normal, tiende a fortalecer la memoria. Entonces, cuando, por ejemplo, tú tienes una experiencia emocionalmente, aunque no sea positiva, por ejemplo, si tienes una experiencia dolorosa, difícil, tú luego tienes un buen recuerdo, en el sentido de que eres capaz de recordar esa experiencia con mucho detalle, ¿ya? Pero esa misma hormona, que es el cortisol, cuando está en exceso en nuestra fisiología,
puede, al contrario, en esa misma zona del cerebro generar neurotoxicidad, es decir, daño cerebral transitorio, obviamente, pero que tiene un efecto en el fondo en, por ejemplo, que la persona tiene dificultades en el uso de la memoria a corto plazo, con todo lo que eso significa, que puede traer consecuencias desde la autorregulación, es decir, la capacidad de desenvolverse, ¿no es cierto?, y manejar la propia conducta y los propios pensamientos, las propias emociones, hasta efectos, ¿no es cierto?, interpersonales, como la dificultad en interactuar positivamente con los demás, ¿ya? Entonces, efectivamente, una respuesta emocional puede, cuando es muy intensa, generar daños, ¿no es cierto?, que están en esta esfera, ¿no es cierto?, fisiológica. También en la esfera psicológica, evidentemente, pueden haber reacciones, ¿no es cierto?, frente a estas experiencias negativas que podríamos como calificar como psicopatológicas o de alguna manera desadaptativas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando una persona tiene una incapacidad, ¿no es cierto?, de incluso recolectar en su propia mente una experiencia pasada, y entonces de alguna manera está, llamémoslo así, coloquialmente bloqueada, ya esa experiencia en el fondo que la persona no la tiene en la conciencia, sí tiene un efecto en su comportamiento, en su experiencia emocional, y la persona no es capaz de verlo, por ejemplo. Y ese tipo de efectos, ¿no es cierto?, podríamos clasificarlo dentro de esto que podemos llamar la toxicidad del estrés. Eso sería entonces... Fue un poco larga mi respuesta, pero... No, pero está Perdón, bien, profesor. pero está súper bien porque así a los auditores y televidentes les queda súper claro. Ahora, ¿cómo el papá, la mamá, ¿no es cierto?, que nos están escuchando y que quieren aprender cómo evitar este estrés tóxico en sus hijos desde lo concreto, desde la conducta de la crianza? ¿Cómo pueden, cómo se genera en el fondo una buena crianza para disminuir y que ojalá no aparezca este tipo de estrés tóxico en los niños? Mi turno, parece. Bueno, No, y yo la creo pregunta que más difícil. sí, yo creo que aquí también es importante tomar conciencia sobre algo, que es que este tema lo estamos conversando hoy día y está mucho más presente en la comunidad, a propósito de que la visibilidad de la infancia también ha tenido en las últimas décadas un lugar en nuestra sociedad que no ocurría de la misma manera, digamos, un siglo atrás o décadas atrás. Entonces, si uno lee un poco acerca de la historia de la infancia, por ejemplo en Chile, se va dando cuenta que el rol que tenía la presencia de los niños en el mundo adulto era totalmente invisibilizada. Entonces, probablemente sí habían ambientes muy tóxicos en términos del estrés para esos niños, pero desde un momento más reciente y también a partir de mucha evidencia científica que muestra los efectos dañinos que tiene a largo plazo experiencias tempranas que puedan ser estresantes, es que este tema se ha vuelto más relevante. Y una de las cosas que sabemos es que los seres humanos nacemos con una incapacidad de poder regular nuestro estrés. Entonces necesitamos de un cuidador, que pueden ser los padres, principalmente lo son, pero también puede ser otra figura, claro, una figura de apego, que es como se llama esto, que pueda ayudarnos durante nuestros primeros años de vida, sobre todo durante los 2 primeros años, a regular el estrés. Porque el contexto no lo podemos modificar completamente, o sea, los niños tienen que vivir situaciones en las que inevitablemente van a sentir estrés. Por ejemplo, el tránsito que es desde la casa a otros cuidadores, ir a una sala cuna, por ejemplo, que ahora ha aumentado tanto la cobertura y que es un tema tan universal, relevante. Claro. Entonces esa es una experiencia estresante en sí misma. Y no podemos esperar como adultos que esto no sea estresante para los niños, porque es llevar a los niños a una situación nueva, con personas nuevas, en un contexto nuevo, con gente nueva, con adultos nuevos, y el sentido común a veces nos traiciona y decimos cosas como que mi hijo, por ejemplo, no tuvo emociones negativas, no lloró, no gritó, no se quejó, que lo dejemos al año de vida, por ejemplo, en un jardín. Y eso lo consideramos como algo positivo, ¿ya? Y muchas veces eso esconde detrás algo negativo. Podría ser. Ya no quiero tampoco que la gente escuche esto y diga, bueno, mi hijo no lloró y todo, entonces puede haber algo malo. Pero detrás de un niño que no le genera gran estrés tener que enfrentar una situación nueva,
O puede ser porque su temperamento muy exuberante, este tipo de situaciones les genera placer, pero también puede ser que ya no tiene confianza en que hay un cuidador que puede regular su estrés. De hecho, estas situaciones que tú dices del jardín, ¿no es cierto? La primera vez en el jardín es algo que no solamente afecta al niño, sino que también a la mamá o al papá. Sí, uno escucha de repente de amigas, ¿no es cierto? Y te dicen, oh, yo sufrí tanto cuando dejé a mi hijo en el jardín y lo vi llorar y yo no quería irme y me iba de la ventana y las tías parvularias me dicen, ya mamá, si esto va a pasar, pero es súper fuerte la separación. Ese es uno de estas situaciones estresantes para los niños que quizás es bueno también discutirlas y conversarlas, no solo a nivel de los padres, sino que también de las educadoras de los jardines infantiles, porque me pasa en la clínica también, que preguntan sobre esto, sobre qué es mejor, qué hacer, y hay también como la idea de que no, déjenlo así, total, después se calma, ¿ya? Pero en realidad debiera ser un tránsito un poco más lento, en el que los niños vayan a medida que generando más confianza con estas nuevas personas que se está conociendo, pero durante ese tiempo estén acompañados de los padres que puedan regular este estrés, porque la situación es estresante y cuando están sobrepasados por ese estrés y no lo logran regular ni por sí mismos, que puede ser también por la inmadurez, ni tampoco con sus cuidadores, y se ve sobrepasado, este estrés se vuelve tóxico, como es el tema que estamos conversando hoy día. Pero básicamente... Y que se mantenga en el fondo este estrés tóxico, por lo que dijo el doctor Jaime Silva, ¿no es cierto?, en un comienzo, es muy dañino a largo plazo también. Sí. Es dañino incluso se dice mucho en la literatura que el estrés se mete bajo la piel después en el tiempo, en el sentido de que puede afectar incluso de una manera quizás no tan severa, pero el sistema inmunológico también. Un niño que crece en una situación de estrés crónico tiene efecto en su salud, tiene también más probabilidades de desarrollar enfermedades cardíacas en la adultez, etcétera. Entonces, ¿cáncer puede ir asociado como la emocionalidad? No sé si hay una relación causal, pero un sistema inmunológico debilitado obviamente que es más vulnerable a distintos otro tipos tipo de enfermedad. Ya. Claro. Pero entonces no es tan sencillo y no es simplemente ver a un niño que está mal, que se siente mal, sino que también si uno lo mira en la trayectoria de desarrollo puede tener efecto. Entonces es bueno regular situaciones que son estresantes y tener conciencia de que cuando son más niños más nos necesitan. Entonces, ahora, claro, esto por ejemplo del time out, que el niño tiene que solo, se tiene que ir a la pieza en una situación de estrés, por ejemplo, para calmarse. Claro, un niño quizás más grande que tiene ciertas competencias cognitivas lo puede hacer, pero un niño muy pequeño necesita de un la contención, más, ¿no es cierto? La clásica pataleta, que los papás a veces no saben cómo manejarla. Doctor Jaime Silva, esto yo lo pregunto, especialmente cuando hablamos de infancia, porque es algo que en Chile está sorprendiendo, y está sorprendiendo un poco muchas veces la parte como media insensible, ¿no es cierto?, de las autoridades en general, y justamente que estamos hablando del estrés, en algún momento igual vino al programa Felipe Lecalenier, y hablamos sobre el trauma de los niños internos en Sename, y que igual tocó temas relacionados con el estrés, el cortisol y todo. Pero ¿cuál es su opinión? Porque si vemos que existe un estrés tóxico, ¿no es cierto?, en situaciones del diario vivir, como que es ir al jardín por primera vez, ¿qué pasa con los niños en Sename? Claro, lo que pasa es que esas son condiciones diferentes, yo creo que... Pero usted, ¿cuál es su opinión en el fondo como doctor Sí, correcto, sí. Lo que ocurre es que en el fondo cuando tú analizas el tema del estrés y las experiencias que dan origen a lo que pudiéramos llamar estrés tóxico, tampoco es tan... no es tan sencillo que una experiencia pueda ser clasificada como de esa naturaleza. O sea, tiene que ser una respuesta emocional muy intensa, por lo tanto, tienen que ser eventos, ¿no es cierto?, que tengan alguna connotación un poco mayor, cosas cotidianas como estas transiciones que estábamos hablando antes, difícilmente podrían transformarse en lo que podríamos llamar estrés tóxico, porque claro, para que eso ocurra también tendría que haber alguna cronicidad, es decir, como una experiencia que también sea más de largo plazo, y ahí quizás, por ejemplo, lo que hablaba el profesor Lecalenier respecto de Sename y algunas de sus condiciones que evidentemente son o sea, cómo tú puedes, como una política pública, traspasar la idea de que para cada niño debiera haber un cuidador,
materialmente no se puede realizar eso. Entonces, evidentemente, esas son condiciones que por mucho que tratemos de cuidarlas y de protegerlas, van a tener algunas falencias, ¿ya? Y en ese sentido, no disponer de una figura significativa, unitaria, ¿no es cierto?, coherente, constante en el tiempo, sí puede ser una experiencia estresante crónica a la que yo me refiero. Entonces, por ejemplo, todos estos trabajos que la Carolinía realiza en temas de trauma, claro, tienen esa connotación en ese contexto, y evidentemente ahí sí clasifica, o se podría, todo lo que es una experiencia traumática se podría finalmente también releer como un estrés tóxico en el fondo. Ya. En ese sentido, por ejemplo, los estudios internacionales muestran que en población, digamos, normativa, no que están institucionalizados, alrededor de un 7 a un 10% de los niños, o sea, niños, digamos, que están en una situación, podríamos entre comillas llamar normal, desarrollan un tipo de vínculo de apego que es desorganizado. Y ese vínculo de apego es un alto predictor de psicopatologías futuras. Son niños que probablemente o tienen más probabilidades de en la adultez desarrollar algún tipo de psicopatología, ¿ya? Alguna ¿Psicopatología como qué? Pero en ese sentido, como para complementar eso, y eso es bien importante, que el estrés para los seres humanos, ¿ya? El peor estrés son los otros seres humanos, ¿ya? Entonces, paradójicamente, el estrés más intenso que un niño puede vivir generalmente es en relación a sus propios padres o cuidadores. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, generalmente lo que nosotros llamamos estrés tóxico, como dice el doctor Cárcamo, está circunscrito a la vida familiar, ¿no? No es que el niño tenga por añadiduría el estrés, sino que otros te lo van... O sea, y el ambiente. La experiencia con otros cercanos, digamos, que generalmente son los cuidadores o las personas más cercanas, por el tipo de vínculo que establecen, por el tipo de trato que establecen, pueden generar este contexto crónico de estrés, ¿me entiendes? Entonces, claro, porque uno podría decir, mira, un estrés crónico podría ser tener un accidente o algo en el fondo, que vivir un terremoto o algo así, como que en el fondo una experiencia sea físicamente amenazante, traumática, pero en realidad generalmente, y lo más común es que el estrés tóxico, insisto, esté relacionado a la experiencia que uno tiene con otras personas. ¿Entiendes? De hecho, las experiencias negativas más intensas que un ser humano puede vivir, las vive siempre en relación a otro ser humano. Claro, importante eso. Sí. Ahora, retomando el tema igual del apego desorganizado, porque el miércoles pasado hablamos un poco sobre los tipos de apego. Para que igual la gente conozca, porque dijiste que podrían, de acuerdo a los estudios, ¿no es cierto? No es causa-efecto, pero existe una mayor probabilidad de que tengan conductas más psicopatológicas. ¿Como qué conductas en específica? Para que la gente todo pueda... el ámbito, desde depresión, trastornos de personalidad, de ansiedad, adicciones, son, digamos, algunos de los resultados de una trayectoria de desarrollo de un niño que comienza con apego desorganizado. Obviamente que no es causa-efecto, como tú decías, pero sí aumenta la probabilidad. Y lo que estaba tratando de dibujar un poco en esta idea de que el 10%, o sea, uno de cada 10 niños puede desarrollar este apego desorganizado. Más o menos casi todas las poblaciones que se ha estudiado es esa misma proporción. Por padres que son amenazantes, maltratadores, que tienen un comportamiento también bastante patológico, ¿ya? Pero si tú haces este mismo estudio con niños que han estado en institucionalizados, por ejemplo, como niños en hogares en Sename o en otras instituciones en otras partes del mundo, esa proporción sube de 7 de cada 10, o sea, sube un 70%. Claro. Entonces, justamente lo que estaba diciendo el doctor Silva, indudable que ahí los niños cuando están institucionalizados tienen comida, tienen un lugar para dormir, tienen otros amigos, pero ¿qué es lo que está fallando? Es justamente esto, la interacción del vínculo, la predictibilidad de lo que ocurre día a día con cuidadores que pueden ser en algún momento muy sensibles, pero en otros momentos no, inconsistencia. Entonces, la amenaza, digamos, de no tener una interacción con cuidadores que sea, digamos, en el tiempo sensible o que pueda generar buenos cuidados, aumenta de manera impresionante las posibilidades de desarrollar apego desorganizado.
Sí, sí, Interesante ahí en ese contexto. Nosotros hemos hecho varios estudios respecto de la reactividad al estrés. En el fondo, ¿A dónde han hecho estos estudios? ¿En qué universidad? Bueno, nosotros centro? tenemos, en colaboración con el doctor Cárcamo, tenemos trabajos de la Universidad del Desarrollo, con la Universidad de Magallanes. Yo dirijo un centro que se llama Centro de Apego y Regulación Emocional. Ahí tenemos un laboratorio de estrés, un laboratorio de familia. Hay varios contextos en el fondo donde interactuamos en investigación, donde tomamos medidas fisiológicas y vemos en el fondo el efecto que tiene no solamente lo que la gente dice, sino que cómo lo experimenta también, ¿ya? Claro. Entonces, una de las cosas que hemos visto, complementando lo que decía el profesor Cárcamo, es que dependiendo del tipo de cuidado que tú has recibido en tu vida, ¿ya?, es la forma como tú lidias con tu propio estrés. Entonces, hay, por ejemplo, personas que cuando tienen mucho estrés, ¿ya?, no lo comunican. ¿Ya? Entonces tú, por ejemplo, le tomas una prueba fisiológica del estrés y tienen las respuestas neurohormonales muy elevadas, ¿verdad? La reactividad electrodermal, que son otras medidas en el fondo que tú puedes ir viendo, todas acentuadas, pero la persona te dice, no, tengo un estrés relativamente normal, estoy bien. ¿Ya? O quizás ya se acostumbró a vivir y con ese nivel de estrés. Entonces hay gente que cuando tiene una experiencia de estrés no necesariamente la comunica como tal. En cambio hay otras personas que hacen todo lo contrario. Tienen una respuesta de estrés que tú miras y dices, una respuesta normal. Y la persona te cuenta una historia como que estuviera pasando la peor experiencia de su vida, ¿me entiendes? Entonces hay personas que minimizan su respuesta al estrés en su relación con otros, aunque su fisiología dice lo contrario. Y hay otras personas que tienen una fisiología atenuada, pero en su relación con otros la acentúan, ¿ya? Y esa manera se puede, a su vez, y valga la redundancia, acentuar también. Entonces hay personas que se, dicho coloquialmente, guardan todo su mundo emocional, ¿ya? Y eso tiene muchas consecuencias, desde enfermedades cardiovasculares, como tú mencionaste anteriormente, y otras cosas más. Y hay otras personas que al revés, que exacerban todo su mundo emocional y lo presentan como algo tremendamente terrible, y eso genera otras consecuencias en la vida interpersonal, ¿no es cierto? Que son los trastornos de personalidad, por ejemplo, que están ahí en esas variables. Ahora, yo te diría, mira, nosotros, en el fondo, nosotros valoramos todo el estudio que se hace en trauma y qué sé yo, pero son temas demasiado específicos. Cuando tú quieres abordar esto realmente desde una política pública o quieres en el fondo quieres fomentar la conciencia social, ese no es el camino. El camino que tú tienes que fomentar es el desarrollo social, el desarrollo socioemocional, ¿ya? Y nosotros trabajamos en verdad ese es nuestro foco, tratar de enfatizar cómo apoyar los factores positivos del desarrollo emocional. Por eso nosotros fundamos hace un tiempo atrás la Sociedad de Desarrollo Emocional y estamos en el fondo generando conciencia en torno andan realizando capacitaciones y difusión de conocimiento en el fondo, claro. ¿ya? Difusión de conocimiento, que eso va desde las redes sociales hasta impartir cursos, ¿no es cierto? Pero lo importante y lo que está detrás es este espíritu en el fondo de que tomemos conciencia, que en el fondo debemos crear un contexto, ¿verdad?, que permita la expresión del mundo emocional de una manera respetuosa, adecuada, ¿verdad?, con una conciencia de la evolución temporal de la respuesta emocional. No le podemos pedir, desde el punto de vista de la autorregulación emocional, por ejemplo, lo mismo a un niño de 3 años que a un adolescente de 12. Son historias completamente distintas. Entonces, en los contextos educativos, en los contextos de salud, existen casos, ¿no es cierto?, y existen elementos que tienen que ver con la psicopatología, con el trauma, pero si nosotros queremos aportar realmente desde el punto de vista de la política pública y con una fuerza en el contexto social amplio, nosotros tenemos que apuntar a los factores protectores del desarrollo emocional. Como prevención. Sí. Bueno, ahora tenemos que ir a la tanda del programa ya. Y a la vuelta vamos a seguir conversando sobre el tema del estrés tóxico o estrés, ¿no es cierto?, de los niños, niñas y también en la infancia en general, porque esto es transversal. Vamos a tanda y volvemos con los invitados.